Bien, continuando con el proceso, ahora lo que vamos a trabajar es en generar un entintado de toda esta placa, nada más con el fin de poder obtener una contraestampa, ¿sí? Ahora, aprovechando de una vez que voy a hacer un entintado para esto, cuando hacemos una contraestampa, no necesitamos que esté la carga de tinta tal como hacemos para ya el proceso de una estampa final. Nada más necesitamos que nos quede en un estado gris, ¿sí? Como que una copia de ceros, copias, resultara de esto. De manera que no nos interesa mucho aquí obtener un buen entintado en realidad, pero voy a aprovechar para explicar lo importante del entintado. Miren, tenemos el rodillo y el rodillo debe estar con su tinta distribuida de forma pareja, ¿sí? Una recomendación que voy a hacer es que no estiremos la tinta que vayamos a utilizar en toda la parte de la mesa de entintado. Simplemente hagamos en la parte donde estemos trabajando, tal como se hace cuando se trabaja al óleo. Simplemente con la espátula se mezcla en la parte donde se va a mantener la tinta ya en la condición que necesitamos. Aparte, no necesitamos extender la tinta en toda la mesa de trabajo, sino simplemente formar un cuadrado, ¿sí? Que sea del tamaño del rodillo, y ahí hacer que nosotros logremos entintar al rodillo, que cargue en la manera necesaria para que el rodillo tenga una distribución uniforme en toda su dimensión, ¿sí? Cuando veamos que esa dimensión está completa, procedemos al entintado, ¿sí? Otra observación, jamás cometan el error de venir a donde está la carga de tinta y de ahí tomar para estirar. ¿Por qué? Porque no vamos a lograr que toda la tinta se distribuya uniformemente de manera adecuada en nuestro rodillo, ¿sí? Ahora, hablando de la placa, no se trata de poner una cantidad enorme de tinta encima, porque podemos empezar a perder información de las partes grabadas, ¿sí? Por ejemplo, las líneas en blanco. Entonces, lo que tenemos que lograr hacer es simplemente arrojar tinta, ¿sí? Descargar la tinta, nada más. Pero luego de ello, lo que tenemos que hacer es estirar la tinta en todos sus lados. Eso va a permitir que nosotros logremos tener una estampa uniforme, ¿sí? Pero si lo que hacemos simplemente es cargar de tinta, vamos a tener serios problemas de entintado. No sé si se han fijado que hay obras que brillan mucho, pues simplemente es porque esas cargas de tinta son excesivas y están haciendo que el trabajo no vaya a terminar como nosotros necesitamos que termine. Me estoy refiriendo a trabajos profesionales, ¿no? ¿Sí? Si quieres verte profesional, pues haz un trabajo profesional. Si pueden percatarse, aquí en la placa tengo solamente delineado partes que necesitaba que sean delineadas y mantener la imagen, ¿sí? Las otras partes van a ser trabajadas por contraste, por tanto no necesito tener ese tipo de delineado. También es posible que en otros estados, ya en el proceso de entintado, necesite que alguna línea me quede más bien de un tono de color, por tanto la trabajaré posteriormente, no en este momento, ¿sí? Entonces todas esas variables, esas condicionantes, esas condiciones o características, debemos tenerlas siempre presentes cuando estamos trabajando. Siempre estirar, ¿sí? Como les decía, en este momento no me interesa tener una obra de gran entintado, por lo que voy simplemente a imprimir esta plaquita en un papel común, porque solamente voy a hacer el traslado de esta imagen al cartón, ¿sí? Porque les había comentado en el video anterior de que vamos a trabajar con una base que nos va a permitir realizar otro tipo de trabajo. ¿Estamos? Entonces, una vez terminado esta parte del proceso, ustedes pueden ver ahora que
que la imagen, ¿sí?, tanto de tinta como de mi mesa de trabajo, el lugar de la descarga de tinta y el rodillo, se mantiene todo en forma armónica. Es importante siempre tener en cuenta que debemos cambiar la mentalidad de que el taller del artista debe ser desordenado, pues no es así, al menos en el tema del grabado. Necesitas de tener un taller limpio para poder mantener el papel, las tintas, el mismo rodillo, la base, la placa o el taco en el que vas a trabajar en buenas condiciones. Eso va a permitir. Ahora ya tengo la placa colocada en mi registro, y este es un papel común, ¿sí? Simplemente nos va a servir como contraimagen para poner ya en el cartón, de manera que en este momento lo que voy a hacer es la impresión general de esta estampa, de esta imagen, con el fin de pasar la imagen a otro soporte. Colocamos un cartón sobre. Recuerden que cuando trabajamos en relieve, yo recomiendo colocar un cartón sobre para poder ir generando la pasada de la imagen, ¿sí? Y ahora, mis queridos amigos, veamos. Pues sabemos cómo queda normalmente una estampa, ¿no? Pero la contraestampa nada más nos interesa que quede en este estado, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a retirar, ¿sí?, esta placa, ¿de acuerdo? Y voy a colocar ahora la base o otra placa de madera, puede ser igual, o la placa con la que voy a trabajar como base. Entonces coloco dentro del registro, si nos aseguramos de que todo esté bien, porque esto no puede tener error, aquí no hay margen de error, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y lo que voy a hacer es bajar, ¿sí? Y ahora procedemos a pasarla por nuestro tórculo con la intención de que nos quede una leve imagen, ¿sí? No nos interesa que nos quede tanta marca. Para ver bien el resultado. Y veamos finalmente cómo nos queda ya el proceso final, ¿sí? Aquí lo importante es que nos quede una sombra, ¿sí? No necesitamos que nos quede totalmente negro, porque la idea de esto, ¿sí?, es simplemente que sea una referencia. La referencia no la vemos en el papel, la vemos en la placa. Esto es una contraprueba, ¿sí? Entonces, lo que vamos a lograr con esto, ¿sí?, que tengo ahora aquí en mi taco, en mi placa, en el soporte que esté trabajando, es la imagen pasada en la misma condición que está en mi taco original de trabajo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, así logro manejar un buen registro para mi obra, que no haya movimiento. Si yo hago un calco, ¿sí?, lo que va a suceder es que 1 milímetro, sabemos todos, ¿no?, de error en cualquier parte del trabajo va a hacer que nuestra edición salga con deficiencias. Para evitar eso, creamos esta contraprueba, ¿sí? La contraprueba está aquí y el resultado de esta contraprueba la tenemos acá. Bien, mis queridos amigos, con esta parte del video me despido hasta el siguiente paso.